Bueno, hermanos, el día de hoy, hermano, quiero hablar de un tema. Todos los temas de la Biblia son importantes porque es palabra de Dios. Pero este es un tema, hermano, que considero fundamental para la iglesia del Señor. Un tema fundamental que lleva por título el conocimiento de su voluntad. Delante mi hermano David, y oraba una oración muy similar a esta que vemos aquí en pantalla. Pero muy similar, que más adelante vamos a ver, profundizar en este solo versículo, hermano. Este solo versículo tiene mucha comida, mucho alimento, en el cual podemos ir desglosándolo y aprender algunas lecciones de este pasaje, hermano. Es necesario, hermano, que todo hijo de Dios tenga el conocimiento de la voluntad de Dios. Es necesario, hermano. A nivel mundial existen tantas religiones, existen tantos lugares que dicen que alaban a Dios, pero ¿cómo nos damos cuenta, hermano? Nos damos cuenta cuando conocemos la voluntad de Dios, si estamos adorando como realmente Dios lo ha establecido en su palabra. Es así la única forma, hermano, que nosotros podemos darnos cuenta, hermano, que estamos en la verdad, conociendo la voluntad de Dios. Vamos a ir, hermano, avanzando y vamos a ir a una introducción. Estamos en el libro de Colosenses, capítulo 1, el verso 9. A manera de introducción, hermano, algunos de los de Colosas estuvieron en el día de Pentecostés. Todos conocen el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en idiomas, en otros idiomas. Ahí probablemente tuvieron hermanos de Colosas. Estuvieron ese día, hermano. Y Pablo, en su segundo y tercer viaje, pasó por Colosas, porque estaba cerca de Éfeso y de la Odisea. Posiblemente Epafras fundó la iglesia y él le llevó a Pablo en Roma noticias sobre la iglesia. Vamos a hacer una pequeña pausa allí. Epafras, que posiblemente fue el fundador de la iglesia en Colosas, lleva noticias de lo que estaba aconteciendo dentro de la congregación. Se la lleva al apóstol Pablo y le cuenta todo lo que estaba sucediendo dentro de la congregación. Por eso el apóstol Pablo estaba encarcelado y Epafras le lleva esas noticias sobre la iglesia. Más adelante vamos a ver qué noticia fue la que le llevó Epafras. Y en el saludo final, Pablo dice que Epafras tiene una carga por ellos. Probablemente fue el fundador de esta congregación, hermano. Una de las cosas, hermano, que Epafras le comenta al apóstol Pablo, y que Pablo en la carta de los Colosenses habla extensamente, son las falsas doctrinas que se querían introducir a la iglesia en Colosas, hermano. Eso fue un tema, hermano, que el apóstol Pablo lo corrigió extensamente dentro de la carta de los Colosenses. Una de las falsas doctrinas que se estaban introduciendo en la iglesia en Colosas era el ritualismo. Este estaba sujeto a reglas estrictas sobre los tipos de alimentos y bebidas permisibles, fiestas religiosas, y lo vemos en el capítulo 2 de Colosenses, del verso 16 al 17. También la circuncisión. Ahí vemos el pasaje bíblico donde vemos esa falsa doctrina que se querían introducir a la iglesia, hermano. Pero también vemos, hermano, que el ascetismo se quería introducir dentro de esta congregación. Esta enseñanza o esta falsa enseñanza consistía en no tomes, no pruebes, no toques. Esto lo vemos en el capítulo 2, verso 21 y el capítulo 2, verso 23. Entonces vemos que la iglesia estaba siendo minada por falsas doctrinas. Vemos que la iglesia estaba siendo inundada por falsas enseñanzas y por doctrinas de hombre, hermano. Esto es lo que estaba aconteciendo, hermano, a manera de introducción y para que tengamos un panorama de lo que estaba aconteciendo
en la iglesia en Colosas. También una de las falsas doctrinas que se estaban introduciendo fue la adoración a los ángeles. Lo vemos en el capítulo 2, verso 18. Esa era otra falsa enseñanza que se estaba introduciendo a la iglesia, hermano. Entonces, cuando Epafras fue allá a ver al apóstol Pablo, que estaba encarcelado, él le cuenta todo lo que estaba aconteciendo en la iglesia, tanto lo bueno como lo malo. Esta es una de las cosas que estaba aconteciendo dentro de la congregación. Las falsas doctrinas estaban introduciéndose dentro de la iglesia. Una de las falsas doctrinas también que se estaba introduciendo a la iglesia en Colosas era el menosprecio de Cristo. Esto lo sugiere el énfasis de Pablo sobre la supremacía de Cristo. Aparentemente tenían a Cristo por el suelo, pero Pablo le hace un énfasis de que Cristo está por encima de todo, hermano, de todo. También otra de las falsas enseñanzas eran las ciencias ocultas. Los agnósticos se jactaban de tener esos conocimientos. El capítulo 2, el verso 18. Pablo habla sobre que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Cristo, y no en la sabiduría humana. Entonces, estas son falsas doctrinas, hermano. Ya vemos la cantidad de falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en esta iglesia. Y otra de las falsas enseñanzas era la confianza en la sabiduría y las tradiciones humanas, hermano. Entonces vemos este contexto de lo que estaba aconteciendo dentro de la iglesia. Hermano, todas las congregaciones a nivel mundial, ninguna está exenta de que las falsas doctrinas traten de introducirse dentro de las congregaciones. Ese es uno de los propósitos del diablo, hermano. Desde el inicio, desde el Génesis, cuando Dios le dice al hombre que de todo árbol que estuviera en el huerto podía comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas, ciertamente morirás. Dios le dice eso al hombre, pero Satanás le dice, con que Dios te ha dicho que morirás, pues no morirás. Vemos cómo Satanás desde el inicio distorsiona lo que Dios ha dicho. Dios dice, morirás, y Satanás dice, no morirás. Entonces vemos ahí, hermanos, que desde el inicio Satanás ha querido distorsionar lo que es de Dios. Y en este momento la iglesia estaba siendo azotada, hermano, por falsas doctrinas. Y es allí que nos vamos al texto base, que es Colosenses 1:9, el cual leyó mi hermano. Y vamos a ver la primera parte de este versículo. Dice la palabra, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ahí se me pasó la diapositiva. No cesamos de orar por vosotros. Bueno, esa es la primera parte de este versículo. Y vemos, hermano, en este pasaje la necesidad de orar los unos por los otros. Desde el primer momento de que el apóstol Pablo fue notificado de todo lo que estaba aconteciendo en la iglesia en Colosa, dice que por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. La iglesia debe orar los unos por los otros. Y ese es un hábito que tenemos que adoptar cada uno de nosotros, orar los unos por los otros. No orar solamente por mis necesidades, por mis problemas, por mis situaciones, y dejar a un lado las situaciones y los problemas de los hermanos. El apóstol Pablo oraba por los hermanos. Y esto es algo, hermanos, que cada uno de nosotros debemos hacer. Debemos orar por los hermanos, por la necesidad de los hermanos, por lo que ellos estén pasando en algún momento difícil. Debemos orar por ellos, orar los unos por los otros. Pablo empieza diciendo que él oraba por la iglesia en Colosas. Y vamos a seguir analizando lo que sigue diciendo.
Pablo ora para que la iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad. Hermano, esta es una oración netamente espiritual. Esta no es una oración materialista, una oración que Pablo está pidiendo cosas materiales. Esta es una oración netamente espiritual que el apóstol Pablo está haciendo por los colosenses. Y quiero que pongamos atención en esta parte porque a mí me llamó mucho la atención esta parte. Dice que Pablo ora para que la iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad. Vamos a leer esa parte. Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. El apóstol Pablo está orando, hermano, para que la iglesia fuera llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Y aquí vemos un ejemplo, hermano. Cuando venimos a Cristo, estamos vacíos. Pero a medida que pasa el tiempo, debemos llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y Pablo oraba por la iglesia para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero esta palabra, que sean llenos, implica algo más allá de solamente llenar un espacio vacío. La palabra lleno es importante analizarla. La palabra lleno en el griego significa ser llenado totalmente con algo, pero también implica ser totalmente controlados por lo que te llena. Hermano, el apóstol Pablo está orando para que fueran llenos del conocimiento y asimismo cuando fuesen llenos del conocimiento, ellos iban a ser movidos por el conocimiento o iban a actuar conforme al conocimiento. Y vamos a ver unos ejemplos de esto, hermano, en la Biblia, que tú actúas de lo que tú estás lleno. Si tú estás lleno de ira, vas a actuar con ira. Si tú estás lleno de amargura, vas a actuar con amargura. Si tú estás lleno de fe, vas a actuar con fe. Entonces, esta palabra lleno implica que ese vacío se llene, pero que asimismo puedas manifestarlo con tus hechos. Con tus hechos. Vamos a ver unos ejemplos, hermanos, aquí. La palabra lleno es importante analizarla. La palabra lleno en el griego significa ser llenado totalmente con algo, pero también implica ser totalmente controlado por lo que te llena. Ejemplo de hombres llenos en la Biblia. Vamos a ver un ejemplo de hombres llenos de celos y controlados por los celos. Hechos 5, 17 al 18. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celos. ¿Y qué hicieron cuando se llenaron de celos? Y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Hermano, nosotros actuamos de lo que nosotros estamos llenos. Estas personas estaban llenas de celos y echaron mano de los apóstoles. ¿Quiénes eran? El apóstol Pedro y el apóstol Juan. Ellos echaron mano de ellos porque estaban llenos de celo y actuaron conforme de lo que ellos estaban llenos. Así es la vida de cada uno de nosotros. Usted y yo vamos a actuar dependiendo de lo que estamos llenos. Si usted está lleno de amor, usted va a actuar con amor. Pero si usted está lleno de codicia y avaricia, usted va a actuar como un codicioso. Si usted está lleno de fe, usted va a actuar con fe. Y ese es un principio, hermano, bíblico. Hechos 5:3. También nos habla de otra llenura, en este caso que estaban llenos de mentira. Y fue controlado y movido por la mentira. Dice la palabra. Y dijo Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. Entonces vemos, amado hermano, que Ananías, Satanás llenó su corazón de mentira y mintió al Espíritu Santo. Y todos sabemos el final de Ananías. Por mentir al Espíritu Santo cayó muerto. Pero su corazón estaba lleno de mentira y lo manifestó y actuó con mentira. Entonces, ese es otro ejemplo, hermano, de que de lo que está lleno el hombre es lo que va a manifestar o de esa forma es la que va a actuar. Vamos a ver otro caso ahora positivo. Esteban,
lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de ¿qué? Lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor y a Timoteo, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pues hermanos, todos sabemos la historia de Esteban, que estaba tan lleno de fe, que fue a predicar el evangelio con fe y lleno del Espíritu Santo, y lo terminaron matando, hermano. El hombre estaba tan lleno de fe que no le importó nada de lo que le podía pasar. Entonces, hermano, ese es un principio que nos muestra la Biblia. El mismo Jesús, recordemos cuando le decía a los fariseos hipócritas, ustedes son como unos sepulcros blanqueados, que por dentro están bien bonitos, bien pintaditos, por fuera están bien pintaditos, pero por dentro están llenos de huesos y de toda inmundicia. O sea, como los fariseos estaban llenos de eso eran los que manifestaban, de esa forma actuaban, perseguían a Jesús, a los apóstoles, le ponían trampas, porque estaban llenos de toda inmundicia, hermano. Entonces es un principio que el apóstol Pablo está orando para que la iglesia sea llena, pero no solamente sea llena, sino que actúe conforme de lo que ella está llena. Colosenses 1:9, y sigue diciendo que él quiere que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Miren por la llenura que está pidiendo el apóstol Pablo. Él no está pidiendo cualquier llenura. Él está pidiendo porque la iglesia sea llena ¿de qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. Hermano, y cada uno de nosotros que estamos aquí debemos anhelar ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo sabía que si la iglesia en Colosa era llena del conocimiento de la voluntad de Dios, nada de esa falsa doctrina iban a poder confundirlos. Pero cuando tú estás lleno, hermano, estás lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, nada de estas cosas te van a confundir. Pero la iglesia en Colosa aparentemente estaba siendo, hermano, confundida por estas falsas doctrinas. Y el apóstol Pablo oraba para que ellos tuvieran la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios. Y ese debe ser el fin de todo cristiano, hermano. Ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque solo al ser llenos del conocimiento de su voluntad, es allí que llegaremos a la madurez y seremos movidos por la palabra y dirigidos por la palabra, hermano. ¿Usted quiere ser dirigido por la palabra? ¿Usted quiere ser movido por la palabra? Anhele la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y cómo tú te llenas del conocimiento? Leyendo la Biblia, hermano. Abriendo las escrituras y profundizando en ellas. Esa es la forma que el cristiano se llena del conocimiento de la voluntad de Dios, hermano. Y es necesario que nos llenemos, hermano, para que cuando vengan estas situaciones, así como estaba pasando en la iglesia en Colosas, que esas falsas doctrinas se habían introducido a la iglesia, nada de esas cosas los pueda mover a usted, porque usted va a estar lleno del conocimiento de la voluntad. Y cuando usted está lleno, hermano, nada de esas falsas doctrinas lo van a mover. Nada de esas falsas doctrinas lo moverán. Pero cuando no estás lleno, ahí sí corres un gran peligro. Corres un gran peligro de ser movido por las falsas doctrinas. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Jeremías 9, 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermano, esto es algo poderoso. Mira lo que dice el verso 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Está hablando de la sabiduría humana.
Muchas personas que se quieren alabar, que ellos saben, que han estudiado maestría, doctorado, sabiduría humana. No se alaben eso, ni en su valentía. Hay unos que se creen los más valientes. No se alabe tampoco en eso. Ni el rico, hermano, se alaba en su riqueza. No, que yo tengo tanto dinero, yo soy más rico que tú, más poderoso económicamente. No se alabe en nada de eso. Pero mira lo que dice el 24. Mas alabes en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme, hermano. Hermano, Dios quiere que nosotros los conozcamos. Dios quiere, hermano, que nosotros conozcamos cada día más de Él, hermano. Y Pablo oraba por los colosenses porque estos carecían del conocimiento y estaban siendo engañados, hermano. Y él oraba al Señor y decía: yo oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y ese debe ser el fin de cada uno de nosotros. Cada día conocer más a Dios por medio de su palabra, hermano. Hay tanta confusión en el mundo, hay tantas religiones, hay tantas sectas, que si tú no estás metido, no estás lleno del conocimiento, vas a ser confundido, hermano. Rápidamente vas a ser confundido. Y por eso Pablo oraba por los colosenses, porque las falsas doctrinas se habían introducido a la iglesia, y él decía: yo oro por ustedes, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y es así donde esa falsa doctrina nunca lo iban a mover, porque iban a estar llenos del conocimiento, y al estar llenos, ellos iban a ser movidos o dirigidos por la palabra. La falta de conocimiento es un peligro, inclusive puede destruir una congregación entera. Es por eso que Pablo oraba por los colosenses, porque carecían de conocimiento y estaban siendo engañados. Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, el pueblo es destruido por falta de conocimiento, hermano. Cuando las personas no tienen conocimiento, hermano, son presa fácil del enemigo, son presa fácil del diablo. Es por eso que el Señor nos dejó su palabra, hermano, para que nosotros nos metamos y profundizamos en ella y seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo oraba con ese fin, para que fueran llenos del conocimiento y no fueran movidos por falsas doctrinas, hermano. Efesios 4:13 al 14 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, vamos a analizar el verso 13, que es bien interesante. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿y qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros debemos aspirar, hermano, a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y para qué nosotros debemos anhelar eso? El verso 14 nos dice ¿para qué? Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, hermano. Usted debe conocer, hermano. Pues si usted no conoce, va a ser llevado, va a ser como un niño fluctuante, llevado por doquier, por todo viento de doctrina, hermano. Es por eso que debemos llenarnos del conocimiento de Dios, amado hermano. Cada uno de nosotros debe llenarse, anhelar el conocimiento. El apóstol Pablo sabía todas estas cosas. Y él oraba una oración netamente espiritual por la iglesia. Yo oro para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios solamente la vamos a conocer por medio de su palabra, hermano. Por medio de su palabra, hermano.
Yo me quedo sorprendido. Yo he visto tantas cosas. Yo he visto personas que están en la sana doctrina, que se han convertido al Señor, que han estado tanto tiempo en la sana doctrina, y después lo he visto en sectas, saltando, brincando, bailando reggaetón cristiano. Hermano, terrible. No he visto tantos casos, pero he visto algunos casos. Esas personas nunca estuvieron llenas del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero cuando tú estás lleno del conocimiento, el conocimiento de la verdad no te va a llevar a la mentira, hermano. Esas personas carecían del conocimiento. Y es por eso el peligro, hermano, de no conocer la voluntad de Dios. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice que si no tienes el conocimiento, vas a ser como un niño fluctuante que va a ser llevado por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, hay que conocer la palabra de Dios. Hay que meternos en la palabra. Hay que profundizar las escrituras. Hay que conocer la voluntad de Dios establecida en ella, en la palabra. Debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? Dice el verso 14, para que no seamos niños fluctuantes, movidos por doquier, por todo viento de doctrina. Hermanos, debemos anhelar conocer aún más a Dios todos los días de nuestra vida. Por más que tengamos 10, 15, 20 años, debemos anhelar cada día conocerlo más. Los nuevos en la fe deben anhelar el conocimiento de la voluntad de Dios para que no sean llevados por doquier por todo viento de doctrina, hermano. Anhele el conocimiento de la voluntad de Dios, hermano. Es muy lamentable que personas no anhelen ese conocimiento y después tú lo ves por ahí movido por todo viento de doctrina, hermano. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Vamos a seguir viendo para ir acabando, hermano. La última parte de este verso, el verso 9, dice: en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría, hermano, es lo que ejecuta el conocimiento. Cuando nosotros somos sabios, tomamos decisiones sabias. Sabemos tomar las decisiones. La sabiduría es la que agarra el conocimiento y lo ejecuta, lo pone en obra, lo pone en práctica. Entonces debemos tener esa sabiduría, pero ¿cómo llega? Por medio también del conocimiento. Y dice, e inteligencia espiritual. Es la misma inteligencia espiritual que vemos en Lucas capítulo 2, el verso 46 al 47. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban ¿de qué? De su inteligencia y de sus respuestas, hermano. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando se perdió en el templo, dice, y estaba allí sentado con quienes, con doctores de la ley, y ninguno le echaba cuento a nuestro Señor Jesucristo. Dice que se maravillaban de la inteligencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero era una inteligencia espiritual que viene de arriba, hermano. Es una inteligencia humana que nosotros adquirimos por nuestra sabiduría humana. Es algo que viene de arriba cuando nosotros anhelamos el conocimiento de Dios. Amados hermanos, anhelemos el conocimiento de Dios. Seamos llenos de ese conocimiento para que no seamos movidos por falsas doctrinas, hermano. Para que tengamos una certeza en lo que estamos creyendo. Anhelemos el conocimiento de Dios. Dios los bendiga en esta hermosa noche.